Ahí está, listo. Pues bueno, ahora sí vamos a iniciar. Espero que todo esté perfecto y no se vaya a salir. Le voy a dar la maestra ya de una vez el coanfitrión por si yo me salgo, no se salgan todos de la sala. Ahí estamos ya. Pues bueno, rapidito les voy a explicar. El taller va a tener una duración de 3 días, lunes, martes y el día miércoles. Es gratuito. Las 3 sesiones, las 3 clases, el taller completo es completamente gratuito. Ustedes van a tener muchísima información. La maestra Daniela es una de las colaboradoras que no deja desperdicio. A ella le gusta muchísimo poder compartirles tanto conocimiento como experiencias. Ya yo sé que muchos de ustedes también han estado en algún otro taller con ella, así que si aquí en el chat nos pueden poner quienes ya la han seguido. Ya tenemos rato con diferentes talleres. Ahorita vamos a estar hablando de un taller que creo que ya lo habíamos dado, de trastorno del sueño, y que fue muy bien recibido y ya lo habían estado solicitando bastante. Es un tema muy interesante, el cual vamos a estar viendo. En Facebook e Instagram nos encuentran como ICADI. Les agradecemos muchísimo a aquellas personas que nos ayudan a compartir, a promocionar o también a dar sus comentarios referente a los talleres. Esto nos ayuda a poder llegar a más personas. Así que ahorita mientras ustedes estén tomando el taller, una captura, una selfie, etiquetarnos @icadi, también etiquetar a la maestra Daniela, la encuentran como @sic Daniela Ramos, para que, pues bueno, nosotros también veamos quiénes están aquí con nosotros en estos talleres. Nos gusta mucho poderlos conocer un poco más, aunque sea a través de redes sociales. Y pues bueno, para quienes están en los grupos sobre todo de WhatsApp, que es donde se dan estos incidentes, nosotros toda la información la manejamos en los grupos, no mandamos mensaje directo, no hacemos llamadas de manera directa en nombre de ningún grupo, ni en nombre del instituto, ni de ninguno de sus miembros. Toda la información se maneja dentro de los grupos, ahí les van a llegar los enlaces de Zoom. El enlace es el mismo. Si quieren compartirlo a alguien más que esté interesado en el taller, díganle que a las 11 nos vamos a estar conectando de aquí al miércoles. El enlace de retransmisión, ese sí varía porque se sube en la plataforma de YouTube. Tomen en cuenta que aunque esté en YouTube, no se queda de manera permanente. Traten de entrar a las 7 de la noche a la Ciudad de México, va a ser la retransmisión. Les vamos a estar compartiendo el enlace en el transcurso del día para que ustedes pues lo tengan y puedan ver también en la retransmisión si es que no se pueden conectar en vivo o no logran ver la clase de manera completa. Y para quienes han estado preguntando referente a la constancia, hay una constancia con valor curricular de 12 horas. La constancia cuenta con código QR y esta es opcional y tiene un costo administrativo o un costo de recuperación. Aquí les proporciono un ejemplo porque también luego lo piden mucho que cómo es que les llega la constancia. Este es un ejemplo de las constancias que les hacemos llegar y tiene un costo de solo 270 pesos mexicanos o 16 dólares americanos para las personas que son de otros países y se les hace mejor la conversión en dólares. Para las personas que son fuera de México pueden hacer el pago a través de PayPal o a través de Hotmart. Para los que están dentro de México hay opciones para transferencia, depósito o también pagar en tiendas convencionales. La constancia, como les dije, cuenta con código QR y tiene un valor curricular de 12 horas. Además, también les va a estar llegando lo que son las grabaciones del taller, la presentación que ustedes van a estar viendo de la maestra y archivos adicionales relacionados al tema del taller. Ahora bien, la constancia ustedes la pueden solicitar finalizando el taller. La pueden solicitar desde el momento que nosotros les compartimos la información. Esta información se las voy a hacer llegar ahorita que finalice la clase de manera detallada ahí en los grupos, formas de pago y pasos a seguir. Pueden solicitarlo una vez que finalice el taller. Como fecha límite va a ser el día martes 1 de julio, perdón, ya martes 1 de julio, como fecha límite para poder adquirir su constancia. Les recuerdo, la constancia es opcional, el taller es completamente gratuito, no se paga para entrar, ustedes se conectan a las 11 o se conectan a las 7 de la noche para la retransmisión. Y pues bueno, vamos a iniciar ya la clase. Vamos a estar 3 días, les recuerdo, para las personas que van ingresando, nos vamos a estar teniendo 3 días de clases, 2 horas
la duración de 1 hora y media, 2 horas aproximadamente. Los micrófonos y el chat, una vez que inicia la clase, se van a desactivar y se vuelven a activar una vez que finaliza. Esto es para que ustedes no tengan distracciones con las notificaciones y también la maestra pues no haya distracciones. Al finalizar la sesión hay un espacio de preguntas y respuestas donde pues la maestra va a estar dando respuesta a algunas de las preguntas que ustedes vayan haciéndole. Por cuestiones de tiempo, recuerden que a veces no da pues chance de contestar todas. También que las preguntas estén relacionadas con el tema del taller. Por favor, la maestra Daniela les va a proporcionar también sus datos. Ella, de manera particular, también atiende para quienes estén interesados en una asesoría o una consulta ya más personalizada. Y pues bueno, vamos a hacer la presentación en tiempo récord. Hablé muy rápido, los 10 minutos que me hago. Daniela Ramos Pérez es la maestra encargada de este taller. Ella es psicóloga, tiene un diplomado en neuropsicología, un diplomado en trastorno del espectro autista, un diplomado en psicología educativa, está certificada en hipnoterapia, una certificación en PNL y una certificación en terapia cognitivo-conductual. Tiene diferentes cursos en psicología infantil, neuropsicología en educación, PAP y apoyo emocional a distancia, técnicas y estrategias para un psicodiagnóstico infantil efectivo, intervención en casos de abuso sexual infantil y ha participado en la 7ª Jornada de Salud Mental de TLP México. También ha estado en diferentes talleres, tanto aquí en ICADI como en otras instituciones y de manera particular. Ella también maneja talleres ya más enfocado en padres, en las personas. Recuerden que nosotros nos enfocamos mucho en los profesionistas y también ella tiene diferentes grupos en los cuales les puede ayudar. Ahorita al finalizar siempre nos da sus datos. A ver, listo, maestra Daniela, ya podemos iniciar y excelente día para todos. Muchas gracias, Lick. Pues bienvenidas, bienvenidos. Quiero creer que todo se escucha bien. Maricel, ¿que me ves? ¿Se escucha bien? Sí, muchas gracias. Quienes puedan prender su cámara, se los voy a agradecer un montón, porque si no, siento que estoy hablando solita y la verdad no me gusta. Este, entonces, quien pueda prender su cámara, muchas gracias, gracias, María. Ahí. Pues este taller, sí, efectivamente en algún otro momento ya lo habíamos compartido, sin embargo traté de que esta ocasión pues fuera diferente, ¿verdad? De modificar un poco. Hay cosas que obviamente no se pueden modificar porque estamos hablando del mismo tema, pero traté de que fuera un poco distinto. Entonces les voy a empezar a compartir de una vez para que nos dé tiempo porque siempre tengo muchas cosas que compartirles, entonces luego no me da tiempo. Ahí está. Pues el día de hoy vamos a hablar de trastornos del sueño, tanto en niños como adolescentes, y a lo largo de este taller pues vamos a ver la parte de la evaluación y también técnicas de intervención. Los objetivos es comprender los tipos, las causas y las consecuencias de los trastornos del sueño en la infancia. Es importante todo esto porque sí es cierto que llegan con nosotros buscando, no tanto un diagnóstico los papás, llegan con nosotros buscando solución a las situaciones que en ese momento los aquejan, ¿no? Y el poder darles una explicación de qué es lo que lo causa, qué es lo que tiene y cómo lo vamos a trabajar es lo que les hace muchísimo mejor para que el proceso se dé de una buena manera. También vamos a dominar herramientas de evaluación clínica, observacional y psicométrica, aplicar intervención basada desde la terapia cognitivo-conductual y el abordaje neuroconductuales. Y vamos a diseñar planes individualizados de intervención según la edad y características familiares. Entonces, está dividido en 3 días. Y aquí está el contenido de estos 3 días. Vamos a ver los fundamentos del sueño infantil y sus alteraciones. Eso va a ser el día de hoy. Evaluación clínica y diagnóstica. Vamos a hacerlo entre el día de hoy y mañana. Y las técnicas de intervención. Iniciamos mañana con técnicas de intervención, casos clínicos y abordaje en comorbilidades y el diseño
de intervención y trabajo con los padres. Entonces, a lo largo de esos 3 días, pues eso es lo que vamos a ver. Siempre se los comento, hoy va a ser un poquitito más teórico, por decirlo de alguna manera, pero siempre trato de no nada más que sea lo que está plasmado en los libros, ¿no? Que eso yo sé que pues uno puede agarrar el DSM, lo lees y ya, pero la cuestión es desde quizá la experiencia, ¿no? ¿Qué otras alternativas, qué herramientas podemos utilizar? Entonces eso es lo que vamos a ver en estos días. Pues vamos a iniciar ahora sí con los fundamentos del sueño infantil y sus alteraciones. Por ahí si les van quedando dudas, ahí las anotan para que al final me las hagan llegar y siempre trato de contestar lo más que se pueda, pero bueno, esperemos que nos dé tiempo. Vamos a ver las etapas del sueño en niños y sus cambios. Esto lo vamos a ver por edad porque es importante saber que se van modificando los ritmos de sueño y el que nosotros conozcamos nos acerca más para que a la hora de realizar la entrevista pues sepamos hacia dónde dirigirnos. Entonces vamos a iniciar hablando de las etapas del sueño. Estas se dividen en dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. Ahorita vamos a explicar un poquito más de qué se tratan estos. Estos se alternan en ciclos durante la noche. Esto lo tenemos todos, niños, adultos, adolescentes, todos. Cada ciclo de sueño dura entre 70 y 110 minutos. Por eso normalmente cuando se hace una siesta se recomienda que sea de este tiempo para que realmente se cumpla el ciclo completo de sueño, ¿no? Y se repite entre 4 y 6 veces por noche. Entonces estamos en ciclos de sueño a lo largo de la noche. Y vamos a explicar ahorita las etapas según la edad infantil. Primero vamos a hablar un poquito del sueño no REM o NREM. Estos términos de NREM, N1, todo esto que vamos a ir viendo es importante porque más adelante vamos a ver que en ocasiones es importante derivar al paciente para hacerle algunos estudios relacionados con el sueño. Y dentro de los diagnósticos normalmente viene como estas siglas que refieren a cuál es en la parte del ciclo que está alterado. Entonces, por eso es importante también conocerlos para ver cómo intervenir dependiendo de el ciclo de sueño que se esté viendo alterado, la etapa de ese ciclo, ¿no? Entonces, el sueño no REM se divide en tres subetapas. La primera es la N1, que es el sueño ligero. Es la transición entre estar despierto a dormirse, es esa vigilia, ¿no? Dura pocos minutos, más o menos el 5% del sueño en total. Esto siempre y cuando tengamos un ciclo de sueño saludable, ¿verdad? Si no es saludable, pues entonces ahí a veces esta etapita se prolonga porque tengo sueño, me siento cansado, como que me relajo, pero no se logra conciliar el sueño. Entonces, esta es la etapa uno. El movimiento ocular es lento y es fácil despertarse estando en esta etapa porque es un sueño muy ligero todavía. No se ha consolidado por completo. A menudo ocurren sensaciones de caída y sobresalto. Cuando sentimos que nos caímos o que nos sobresaltamos, es en esta etapa específica, en la N1. Y en los niños es más breve y se reduce con la edad. ¿Ah? Ahora tenemos la etapa N2, que es el sueño intermedio del no REM, y comienza la desconexión sensorial. Esto muchas veces es parte de lo que buscamos a través de la meditación, a través de eso, cuando en un proceso de meditación se te indica, ¿no? Que poco a poco dejarás de sentir tu cuerpo, que estás sumamente relajado y todo. Es estas etapas las que se busca que la persona vaya alcanzando a lo largo de ese proceso. Entonces aquí comienza la desconexión sensorial, disminuye el ritmo circadiano y la temperatura corporal. Hay actividad cerebral muestra que se llama usos del sueño y complejos K. ¿Esto qué son? Son, digamos que picos sensoriales. En el cerebro hay ondas que están de manera constante. Entonces aquí se dan dos tipos
como de ondas cerebrales durante esta etapa de sueño. Esas ondas cerebrales son parte de las que se estudian. Vamos a ver más adelante cuáles son los estudios que se utilizan para ver la parte del sueño, de cómo está el ritmo circadiano y todo eso. Y esas ondas cerebrales de usos del sueño y complejo K son las que se visualizan a la hora de hacer el estudio. Esos piquitos que van buscando quien se encarga de realizar estos estudios es lo que se pone atención, a ver que las ondas correspondan a lo que debería de ser en esta segunda etapa de sueño. Y esta segunda etapa representa entre el 40 y 50% del sueño total de una persona. En niños, las etapas más largas que en adultos y esto favorece la consolidación de la memoria. Si nos damos cuenta, esta etapa que ayuda a consolidar la memoria, por eso es importante que los niños tengan un sueño adecuado. Cuando no se está teniendo un sueño adecuado, nos vamos a dar cuenta que hay diferentes alteraciones y que se interfiere en su desarrollo. Entonces aquí vemos que esta etapa nos sirve para la consolidación de la memoria. Después tenemos la etapa N3, que es un sueño profundo o de ondas lentas. Este es muy fácil de despertar. Hay actividad cerebral muy lenta con ondas delta. Se libera la hormona de crecimiento. En esta etapa, en la N3, se libera la hormona de crecimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si no tenemos un correcto descansar de un niño, si no duerme adecuadamente, incluso hasta en el crecimiento puede haber afectaciones. Es crucial para la reestructuración física y las funciones inmunológicas. Entonces, aunque parecería que no tienen tanta importancia cada etapa de sueño, por eso en algún momento dicen que es mucho más peligroso para una persona el no dormir bien que incluso no comer o no tomar agua, ¿no? El descanso es importante y en los niños muchísimo más, porque ayuda a que se considere, ya vimos que la memoria, la reestructuración física para la cicatrización, para el crecimiento y que el sistema inmunológico funcione adecuadamente, ¿no? Es como darle ese mantenimiento a estos sistemas durante el tiempo que está apagada la maquinita, ¿no? Entonces, en los niños predomina en la infancia, especialmente entre 2 y 10 años, es la etapa que más tiempo mantienen porque necesitan el crecimiento. Entonces, esta etapa en niños entre 2 y 10 años dura más tiempo del ciclo de sueño. Y aquí, en esta etapa, justamente en la N3, es donde ocurren los terrores nocturnos, el sonambulismo y la enuresis. Entonces, es importante porque nosotros nos vamos a dar cuenta, ya cuando veamos los ejemplos, pero sí me gustaría que recuerden esta parte, porque cuando en los estudios se ven alteraciones en esta etapa y vemos que el niño se ha quejado de que sueña feo, de que no puede descansar bien y todo, bueno, pues en esta etapa es donde a la hora de analizar las ondas cerebrales se puede notar la actividad cerebral alterada. Entonces, aquí en la etapa N3 es donde en los estudios aparecería la alteración cuando hay terrores nocturnos, cuando hay sonambulismo o cuando hay enuresis, ¿va? Después ya viene el sueño REM. Aquí los movimientos oculares son muchísimo más rápidos. Si ustedes recuerdan haber visto a alguna persona dormida, cuando nosotros estamos dormidos, los globos oculares se mueven de un lado a otro. En el sueño no REM, los movimientos son lentos, pero aquí los movimientos son mucho más rápidos, es un sueño más profundo. Es la fase de mayor actividad cerebral, es similar a la vigilia o similar a cuando nosotros estamos despiertos y se producen sueños vívidos. Esta es la parte en la que nosotros soñamos, ¿no? En la otra parte que veíamos la N2 es donde se dan como los sobresaltos, sensación de que te caes, toda esa parte, incluso también en las otras partes del sueño, en el no REM, es donde se da cuando coloquialmente dicen como que se me subió el muerto o así, pero en realidad es una parálisis del sueño. Bueno, pues se da en las etapas no REM del sueño, porque el cerebro todavía tiene como está entre esa transición entre la vigilia y el dormir, y ahí es donde se da. Pero bueno, la fase de mayor actividad cerebral se da aquí. Aquí es donde soñamos, se paralizan temporalmente los músculos.
el cuerpo se relaja a tal grado que los músculos están, digamos que temporalmente desactivados y es importante para el desarrollo emocional y la consolidación de la memoria, tanto emocional como verbal, ¿no? También sabemos que a través del sueño podemos expresar o nuestro cerebro, nuestro inconsciente nos da muchos mensajes, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con la memoria emocional porque sabemos que cuando hay alguna situación traumática, alguna situación que me impactó mucho y todo esto, se encripta en el cerebro, pero una manera fácil de acceder a eso, a esos recuerdos, independientemente de que sean dolorosos o sean muy bonitos, es en la memoria emocional que se consolida y a través del sueño tenemos acceso como a ese video que queda grabado ahí, ¿no? Entonces, por eso es importante para la consolidación de la memoria, porque también se puede acceder de manera muchísimo más fácil a ciertos pensamientos, ciertos recuerdos, ¿no? En niños, la proporción es la más alta del sueño REM. En recién nacidos es de hasta el 50%, ¿no? Mientras vamos a ir viendo ahorita cómo van cambiando a lo largo del tiempo el porcentaje de sueño, ¿no? Pero en los niños pequeñitos, pues más o menos la mitad de su sueño corresponde al sueño REM. Y conforme se va creciendo en escolares, es entre el 20 y 25% del sueño total que tenga una persona, ¿va? Entonces, bueno. Estas del sueño REM, del sueño no REM y las tres etapas, es importante que lo tengan en cuenta por ahí. Y ahorita vamos a ver cómo en las diferentes etapas de la vida, pues va cambiando el sueño. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque cuando nosotros vamos a hacer una entrevista, que lo vamos a ver poco a poco, cuando vamos a hacer una entrevista y yo le pregunto a la mamá de qué hora duerme su bebé, si duerme una siesta, o el niño o el adolescente, pues yo tengo que conocer cuáles son los parámetros de la normalidad que debería de estar durmiendo ese niño, ese adolescente o ese bebé, para entonces yo poder corroborar y decir, bueno, está teniendo una cantidad adecuada de sueño o no. Porque hay diferencias. Entonces, por eso es importante conocer esta parte. En los recién nacidos y de los 0 a los 3 meses, el sueño total es de 14 a 17 horas diarias que no son continuas, ¿no? No es como que el bebé se duerma las 17 horas, directas, pero sabemos que normalmente no hay intervalos en donde cada más o menos 3 horas el bebé necesita comer y durante este periodo de tiempo pues se despierta, se duerme, está un ratito despierto, pero el sueño abarca entre 14 y 17 horas del día. El sueño REM es muy alto, ese sueño más profundo. ¿Por qué? Porque vimos que en esta parte se da el crecimiento y se da el desarrollo del sistema inmunológico. Entonces los bebés necesitan dormir mucho tiempo y el 50% de su sueño corresponde a sueño REM, ¿no? También tiene que ver con el desarrollo neurológico. Sabemos, y siempre se los digo, el cerebro de una persona se termina de desarrollar a los 25 años. Entonces, ¿qué pasa? Durante este proceso de sueño también es donde más, digamos que más oportunidad tiene el cerebro de desarrollarse. Entonces, el desarrollo neurológico se da también en esta parte del sueño REM. Por eso es importante que los bebés duerman tanto. Los ciclos son cortos, son más o menos de 50 minutos con despertares frecuentes para alimentación. El hecho de que el ciclo sea de 50 minutos, pues nos indica que a veces puede ser que el bebé siga 2 o 3 ciclos continuos de sueño y después se despierte, pero a veces hay bebés que se despiertan mucho más, entonces pero bueno, sabemos que la alimentación pues debe darse cada 3 horas, entonces el cuerpo es sabio, de pronto está como muy alineado a a esos ciclos, ¿no? Del bebé. Y un ejemplo sería un bebé de 2 meses que duerme en bloques de 2 a 3 horas, esto es normal, pero los padres pueden interpretarlo como problemas de sueño, sobre todo cuando son papás primerizos, cuando desconocen, surgen muchas dudas, ¿no? Yo siempre se los digo que cuando nace un bebé,
pues también nace una mamá, nace un papá, nace toda una familia, ¿no? Entonces, de repente el hecho de que te entreguen una criatura y te digan, ahí está, manténlo, edúcalo, haz que todo esté bien, que sea saludable, que tenga valores, que sea feliz, y no es sencillo. Entonces, conocer todo esto de, ay, cuánto tiempo tendría que dormir, qué tendría que comer, todo esto, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, muchas veces para los papás también es como complicado entender, ¿no? Esta parte y por eso nosotros, pues teniendo las bases, podemos dar ese fundamento para explicarles el por qué, que la psicoeducación siempre es importante. Después vamos a ver la etapa lactante, que es de los 4 a 11 meses de edad. El sueño total es de 12 a 15 horas. La consolidación del sueño nocturno es de 6 a 8 horas seguidas. Aquí si se dan cuenta, ya hay una disminución. Acá dormía de 14 a 17 horas, aquí de 12 a 15 horas. El sueño se va reduciendo la cantidad de sueño conforme va creciendo y los ciclos de sueño son más extensos. Entonces ahorita puede ser que duerma de 6 a 8 horas seguidas, lo cual para los papás normalmente es un descanso, y una tranquilidad mayor, porque es como si ya duerme más tiempo, ¿no? Que en realidad duermen más tiempo cuando son recién nacidos, pero la cuestión es que duerman seguido. Disminuye el sueño REM, aumenta el sueño NREM profundo, que sería el N3, que es un sueño restaurador y físico, ¿no? Si lo veíamos, el NREM está en la etapa 1, 2 y 3 y veíamos que en la etapa 3, el N3 es donde está la parte de la restauración física, ¿no? Ahora, como ejemplo, un bebé de 7 meses que se duerme solo, pero se despierta llorando a las 3 de la mañana, pudiese ser ansiedad por separación normal o un mal aprendizaje de la rutina, que independientemente de la necesidad que tenga un bebé de dormir estas de 12 a 15 horas y que ya pueda de consolidar de 6 a 8 horas seguidas, también va a influir mucho las rutinas que se tengan con él y cómo se le enseñe, si se duerme con mamá, si se duerme en su cuna, si se apaga la luz para que se duerma, si mamá, papá se duermen muy tarde. Todo esto también va a ir marcando la cantidad y la calidad de sueño de ese bebé, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros indaguemos en toda esta información. Ahora, en niños pequeños, estamos hablando niños de 1 a 2 añitos. El sueño total ya va siendo menos, de 11 a 14 horas. Y regularmente hay siesta diurna de 1 a 2 horas, ya comienza mayor consolidación en ciclos NREM y REM como los adultos. Aquí desde el 1 a 2 añitos ya ese ciclo empieza a pegarse un poco más al que se va a quedar consolidado para la edad adulta. Sin embargo, todavía no alcanza esa consolidación completa. En cuanto al ciclo, porque sí es cierto que duermen mucho más horas, pero recuerdan que veíamos que los ciclos duran entre 90 a 110 minutos aproximadamente, es decir, es el ciclo entre que empiezo a quedarme dormido hasta que se termina el ciclo completo de pasar por el N1, N2 y el sueño REM y después se reinicia el ciclo. No quiere decir que me despierte, pero la relajación muscular y el sueño se vuelve un poco más ligero, hay más sensación física y luego empieza otra vez ese proceso del ciclo de sueño. Dentro de ese ciclo de sueño, por eso hay veces que a lo mejor a una persona la puedes despertar más rápido y hay personas que te cuesta más trabajo despertar. ¿A qué se debe? Al proceso del ciclo en el que se encuentre. De repente a lo mejor, no sé, a tu hijo hay veces que le hablas y en automático se despierta y hay veces que no. Y si analizamos, a veces puede ser que se haya dormido a diferentes horas. Entonces es como en qué parte del ciclo iba cuando le hablé es donde se puede levantar o más fácil o cuesta un poquito más de trabajo. En realidad, estaba leyendo por ahí que algunos estudios recomiendan que nosotros cada vez que nos vamos a dormir, aunque sea una siesta, pues que nos demos el tiempo de dormir lo que corresponda según la edad a nuestro ciclo completo.
¿no? Entonces, si me duermo una siesta, el otro día veía que se recomendaba, ¿no? Que fuera como una hora y media, porque en esa hora y media se consolida el ciclo completo y es cuando realmente se cumple el descanso, sueño, todo lo que tiene que hacer en un ciclo de sueño se cumple, entonces ya es cuando te levantas, ¿no? Como más, más activo. Pero bueno, entonces aquí ya empieza la mayor consolidación, perdón, de los ciclos NREM y REM como un adulto. Y como un ejemplo, podríamos hablar de un niño de 2 años comienza a resistirse al sueño. Puede relacionarse con autonomía emergente, ¿no? Que vamos a ir viendo poco a poco todas esas cuestiones, pero saber que también de repente para los niños y tiene mucho que ver con el sistema familiar, ¿no? Con quién duerme, cómo se organizan para dormir, si es una buena experiencia, si no, pues todo eso tenemos que indagar nosotros. Ya aquí estamos hablando de los 3 a los 5 años, es una edad preescolar, ¿no? Esta edad ya empiezan a ir a la escuela. El sueño total debe ser entre 10 y 13 horas. Se eliminan siestas en la mayoría de los niños. A esta edad ya no es como que duerman la siesta. Probablemente hay etapas de su vida en que sí, no sé, por ejemplo, cuando el niño recién entra a preescolar, ¿no? Primeros días de clases puede ser que sí regrese cansado y que se duerma un rato, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cambió completamente su rutina, hay mayor desgaste de energía, hay mayor actividad física, entonces esto pues hace que se canse, ¿no? Entonces, normalmente me pasa mucho que me dicen los papás cuando salen de vacaciones, están bien, ya no duermen, regresan a clases y es como, es que ya se duerme otra vez en la tarde, es que se queda, está muy cansado. Pues sí, es normal en lo que se van adecuando a la nueva rutina, pero normalmente ya después continúan su rutina normal, ¿no? Aumentan los terrores nocturnos o sonambulismo en la fase N3 del sueño profundo. Entonces, en el sueño no REM, en la tercera etapa de ese sueño, veíamos que es cuando aparecen los terrores nocturnos o el sonambulismo. Y en la edad de 3 a 5 años es una edad en donde digamos que su cerebro está como más vulnerable a que esto suceda. Un ejemplo, niño de 4 años que camina dormida por la casa. Comportamiento típico del sonambulismo no patológico si es ocasional. Aquí estamos hablando que pudiese no ser patológico solamente en caso de que sea ocasional, o sea, que sea esporádico porque la fase N3 de su sueño está más propensa a que esto suceda o a que de repente hablen poquito mientras están dormidos, pero si no es algo recurrente, pues no podría, no se consideraría, ¿no? Como algo patológico o algún trastorno. Y vamos a ver la edad escolar, que es de los 6 a los 13 años. El sueño total suele ser entre 9 y 11 horas. Ya hubo una disminución todavía mayor. Y la estructura del sueño ya es una estructura del sueño más madura que atraviesa por cada una de las etapas del sueño, desde el no REM hasta el sueño REM. Aquí normalmente es cuando suele aparecer malos hábitos, pantallas y sobrecarga escolar que interfieren con la calidad del sueño. No, ¿por qué? Porque ya están, y sobre todo ahorita, ¿no? Yo creo que hace algunos años no era una cuestión de preocuparse, ¿no? Esa alteración en el sueño, como, ay, por el teléfono, por esto, pero ahorita sí es una preocupación bien importante. Yo creo que todos los papás batallan de repente con esa cuestión, pero es una cuestión de generar hábitos más saludables, ¿no? Y también entender que el uso de las pantallas de manera constante y sobre todo antes de dormirse hace que la actividad cerebral aumente. Entonces, cuando hay tantas luces que pues uno a veces no lo capta, ¿no? Porque como lo ves de manera muy normal, estás viendo un video, pero ver un video con la luz, con el sonido, con el impacto, tu cerebro tiene que decodificar toda la imagen, está muy receptivo a la luz de manera constante. Entonces esto hace que se hiperactive el cerebro porque está activo para ver todo lo que hay, para captar la información y todo esto. Entonces, a la hora de pasar a las etapas de sueño, digamos que
La primera etapa muchas veces tarda más tiempo en consolidarse porque la actividad cerebral está aumentada. No existe la relajación ambiental adecuada para que pueda pasar y transitar de una vez ya por esas etapas de sueño. Entonces, por eso muchas veces cuesta mucho más trabajo consolidar el sueño y el ciclo como debe de ser, ¿no? Entonces aquí, hablando de un niño de 9 años con dificultad para dormir tras jugar videojuegos, se altera el ritmo circadiano por la exposición a la luz azul, que también vamos a ver por ahí que tanto el tipo de luz que tengamos de pronto va a ser importante para ver si se altera o no se altera nuestro ritmo circadiano. Entonces con los niños se recomiendan cierto tipo de luces que lo vamos a ir viendo para justamente no alterar este ritmo circadiano. Y en adolescentes de 14 a 18 años, el sueño ideal es de 8 a 10 horas, pero normalmente duermen menos, tanto por presión académica o presión social. Aquí se empiezan a dar cambios hormonales y hay un desfase del ritmo circadiano. De preferencia vespertina. ¿A qué se refiere esto? Dentro del proceso de desarrollo cerebral, del desarrollo neurológico que se va dando a lo largo de nuestra vida. En esta etapa de los 14 a los 18 años sabemos que empieza a haber cambios hormonales, ¿no? No nada más es la parte cerebral, se da la poda sináptica, el cerebro desecha todas las conexiones que no necesita, entonces ahí se empiezan a ir muchas conexiones neurológicas y eso pues genera que pues el cerebro necesite su tiempo para hacer todo esto, ¿no? Se da también la mielinización, que es el recubrimiento de las neuronas y las dendritas con mielina para una mejor comunicación de las neuronas, para que toda la información fluya de una mejor manera. Sin embargo, dentro de este proceso de crecimiento, de desarrollo hormonal, se da un desfase en el ritmo circadiano. Este desfase suele ser de 3 horas aproximadamente. ¿A qué se refiere este desfase? Si el niño estaba acostumbrado, no sé, a dormirse a las 9 de la noche, de manera natural su cuerpo, por alguna razón, le va a pedir que se duerma 3 horas más tarde. Estamos hablando 9, 10, 11, 12. Entonces, a las 12. Pero en teoría, lo que debería de suceder es que se recorre el sueño, se duerme a las 12 pero sigue durmiendo sus 10 u 8 horas que debería. Entonces, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos hablando que el niño se duerme a las 12, se tendría que parar entre las 8 y las 10 de la mañana, ¿no? Esto de manera normal, porque su cuerpo se lo pide así. ¿Qué pasa? Que nuestros sistemas educativos en nuestro país pues son de madrugar. Cuando el niño va en la mañana, pues normalmente a esta edad, entre los 14 y 18, están entre secundaria y preparatoria y pues normalmente entran a las 7 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? De manera normal, la mayoría de los niños se retrasa, no les da sueño tan temprano. Entonces, imaginemos que se duerme a las 12 pero se tiene que levantar a las 5 o 6 de la mañana, dependiendo de su rutina, ¿no? Entonces, quedan volando ciertas horas porque ya no completó las horas que necesita para que su cerebro descanse. Entonces, ¿qué va a pasar? El cerebro siempre va a reclamar nuestras horas de sueño, lo cual produce que normalmente llegan de la escuela y que hacen dormirse un rato, ¿no? Porque es esa recuperación de las horas de sueño que no alcanzaron a cubrir. En algunos otros países, por eso, en las etapas de adolescencia, que son la secundaria y la preparatoria, la hora de entrada a la escuela es más tarde, justamente para que puedan tener adecuadamente el proceso del ritmo circadiano. Digamos que ir en la tarde a los niños, por ejemplo, en México, y cuando van en la tarde a la escuela, a veces su rendimiento cerebral, anímico y todo es mejor porque permite que cumplan su sueño de manera adecuada a las necesidades cerebrales. Pero bueno, es parte de un proceso de adaptación y las siestas normalmente suelen cubrir esa parte faltante de la cantidad de ciclos de sueño que necesita tener
para que se dé, ¿no? El crecimiento, el desarrollo neurológico, la poda sináptica, la mielinización. Entonces, por eso las siestas, pues siempre ayudan, ¿no? Para cubrir esa parte del tiempo faltante. Un ejemplo, un adolescente que se duerme a las 2 de la mañana y no puede despertarse temprano, puede ser un trastorno del ritmo circadiano, sí, pero siempre hay que tomar en consideración tanto las rutinas como pues esta parte, ¿no? Del desfase normal. Por eso ver las edades en las que se presentan es importante, ¿no? Entonces ya vimos desde el nacimiento que empezamos durmiendo aproximadamente, que decíamos, de 15 a 17 horas y termina convirtiéndose en 8 a 10 horas aproximadamente, que esta misma cantidad de sueño, pues los adultos normalmente se dicen, ¿no? Que tienes que dormir por lo menos 8 horas, pero es lo mismo, de 8 a 10 horas, que luego ni dormimos tanto, ¿va? Pero eso es lo que deberíamos de dormir. Entonces, hasta ahí vamos a ver la parte de la cantidad de sueño, cómo se dan los ciclos. Ahora vamos a ver el rol del sueño en el desarrollo cognitivo y emocional infantil. Primero veíamos a lo largo de de ahorita que explicábamos, que el dormir a qué ayuda a los niños, a la consolidación de la memoria, sobre todo en el sueño REM y en el N2. Es clave para el aprendizaje escolar. Entonces, ¿qué pasa si un niño no duerme bien? Va a ver la consolidación de la memoria no se va a dar adecuadamente y por ende el aprendizaje escolar va a ser más batalloso. Entonces, si nos damos cuenta, los problemas de sueño o los trastornos del sueño van mucho más allá de estar irritable porque no durmió bien. Tiene todo un trasfondo y un proceso de por qué es importante que durmamos adecuadamente. Luego, también sirve para el procesamiento emocional. El sueño ayuda a regular emociones y a reducir reactividad, como a través de los procesos que se dan en el sueño, cuando nosotros soñamos con algo, cuando accedemos a los recuerdos, todo esto va haciendo ese procesamiento emocional y pues ayuda, ¿no? Sobre todo por lo mismo del desarrollo cerebral en estas etapas del sueño, pues ayuda a que se desarrolle. La plasticidad neuronal, especialmente alta en niños pequeños, el sueño potencia las conexiones cerebrales, porque es el momento en el que digamos que el sueño es como para darnos mantenimiento interno, ¿no? ¿Qué pasa cuando no dormimos lo suficiente o el niño no está durmiendo lo suficiente? Esos ciclos de mantenimiento no se dan de manera adecuada. Entonces las conexiones cerebrales pueden llegar a ser más débiles, hay menor cantidad de mielinización en la etapa de adolescencia. Entonces, dependiendo de la etapa en la que se vea la alteración de sueño, pues va a ser el proceso cerebral que retrasa o que no ayuda a que se consolide de una manera adecuada. También sirve para la autorregulación conductual. Niños con buen sueño tienen menos berrinche, impulsividad y ansiedad. Por lo mismo, también del descanso, del tedio que el cuerpo necesita. Entonces, cuando no se está dando, piénsenlo ustedes. O sea, ¿qué pasa cuando estás muy cansado, cuando tienes mucho sueño, pero tienes muchas cosas que hacer todavía? Pues a lo mejor estás más irritable, estás más molesto, no te acuerdas bien de las cosas, como que no hilas las ideas adecuadamente, y es por esta parte, ¿no? Porque el cerebro necesita ese proceso de descanso. Entonces, es bien importante trabajar también con nuestros pacientes esa cuestión de tener un sueño adecuado, que se cumplan las horas, propiciar el ambiente para que se den los ciclos completos de sueño, porque, y ahí vienen los beneficios que le vamos a dar a los papás, ¿no? Ayuda a la memoria, procesamiento emocional, regulación conductual y a que todas las conexiones neuronales se den de una mejor manera. Entonces, un ejemplo, un niño de 5 años con déficit atencional y llanto frecuente se descubre que duerme solo 6 horas. Entonces, al mejorar la higiene de sueño, se reducen los síntomas emocionales. Entonces, algo tan sencillo como dormir mejor
puede realmente solucionar muchísimas cuestiones conductuales por las que llegan con nosotros. Entonces, por eso es importante, cuando llegan con nosotros vamos a poner mucha atención a cada una de las áreas. Hoy estamos hablando de la parte del sueño, ¿no? Pero lo mismo pasa con la alimentación, con la rutina, con la dinámica familiar. Todas las necesidades básicas que tenemos los seres humanos deben ser cubiertas. Y es muy sencillo ver, ¿no? Cuáles son esas necesidades básicas en cuanto a la parte fisiológica. ¿Qué pasa a un bebé que es pequeñito? Necesita, y comúnmente lo decimos, ¿no? Pues es que nada más comen, duermen y hacen del baño. Y ya, ¿no? Es lo que hacen esos bebés. Esas son las necesidades básicas que nosotros tenemos. Dormir, comer y evacuar. ¿Qué pasa cuando una de estas tres se ve alterada? Va a haber alteraciones emocionales y conductuales también. Por eso, la importancia de cuidar bien esos aspectos de nosotros, ¿no? Nuestra digestión, el tener una buena alimentación, el dormir adecuado, ya nos da, digamos, que el 70% del bienestar. Obviamente se va consolidando con con otros procesos emocionales de rutina y actividades como el ejercicio, pero cumpliendo esta parte ya tenemos bastante ganado, ¿no? Ahora vamos a ver los diferentes trastornos según el DSM. No los vamos a ver como puntito por puntito, sino vamos a hablar un poco más de especificaciones generales y de cuestiones a tener en cuenta. Porque bueno, el DSM-5 para quien adquiere el paquete y por alguna cuestión no lo tenga, ahí va en el paquete. Igual de repente, este, ese creo que lo tengo compartido en mis redes sociales si no me equivoco, pero por ahí está. Entonces, bueno, primero vamos a hablar del insomnio infantil, ¿va? Hay dificultades para iniciar o mantener el sueño. No me puedo dormir, me cuesta mucho trabajo, vuelta para acá, vuelta para allá, o me despierto de manera constante sin que se cumplan los ciclos circadianos completos. Causa malestar o deterioro tanto familiar, escolar y emocional. Dentro del DSM nos vamos a dar cuenta que hay una serie de especificaciones y criterios A, B, C, D, dependiendo por edad que se tengan que cumplir para poder determinar. Ahorita estoy hablando de manera general, por lo que les decía, si me pongo a escudriñar muchísimo en toda la terminología y puntos que se tienen que cumplir, creo que le restaríamos tiempo a la parte práctica, que yo sé que es a la que todos quieren que lleguemos, ¿no? Esa de ya sea el problema, ¿cómo lo vamos a trabajar? Entonces, bueno, causa malestar o deterioro familiar, escolar o emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces es que no se quiere dormir, es que está vuelta y vuelta, es que se despierta una y otra vez. Y si un niño se despierta de manera constante en la noche, pues no nada más se va a despertar él, va a despertar a mamá o va a despertar a papá o al cuidador, al tutor, a quien esté ahí. Entonces, eso altera el ritmo circadiano de todos. Entonces, por eso suele haber más irritación, molestias, no me dejas. Y realmente es así, ¿no? O sea, es para los papás, aunque muchas veces tratamos los papás de ser como muy diplomáticos y muy amorosos, al final del día sí es como, no me dejas dormir, no puedo descansar. Y a mí también me afecta el no dormir. Entonces suele haber mayor irritabilidad por parte de los papás, cansancio, tedio, enojo. Y cuando esto es de manera recurrente, pues empieza hacer como ciclos, ¿no? De molestia. En la cuestión escolar, pues lo veíamos, ¿no? La consolidación de la memoria se da durante este proceso, el desarrollo cognitivo. Entonces, ¿qué pasa cuando no se está durmiendo adecuadamente? Cuando hay insomnio, cuando no se cumplen las horas de sueño ni los ciclos, pues hay mayor, no se da adecuadamente el desarrollo, entonces a lo mejor no se puede concentrar bien, no se acuerda bien de las cosas. Y en la parte emocional, pues está más irritable, está más molesto, más tedioso, puede haber mayor cantidad de berrinches también, o de no saber qué quiere y así. Se clasifican en conductual, dentro del proceso de diagnóstico puede ser conductual o psicofisiológico. Cuando es conductual es por asociaciones erróneas. Por ejemplo, dormir solo si hay brazos o pantallas, ¿no? Entonces,
cuando un niño se le acostumbra, por ejemplo, a dormirlo cargado y luego se deja en la cama y se despierta, ¿no? Es porque la rutina que crearon de sueño, pues le daba cierta seguridad y al no tenerla o al hacer cambios, pues entonces hay alteraciones. También se da mucho en ese proceso de transición, si el niño duerme con alguien y después empieza a dormir solo, pues también se puede dar este proceso de insomnio. Y cuando hay mucho uso de pantallas, pues también propicia. Y está la parte psicofisiológica, que puede ser por ansiedad anticipatoria al dormir. Es decir, se desarrolla un proceso de ansiedad previo a dormir y sabemos que cuando hay un proceso ansioso, la liberación de cortisol en el cerebro genera toda una serie de reacciones físicas que ponen al cerebro en estado de alerta. Es pon mucha atención, estás en alerta, el bombeo de sangre aumenta, la presión arterial. Hay toda una serie de situaciones fisiológicas que se dan cuando hay un proceso ansioso. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que la calma necesaria para pasar y transitar por cada una de las etapas de sueño, pues no se llega a consolidar porque el cerebro está ocupado diluyendo el cortisol y poniéndole atención a esas reacciones biológicas que tiene. Entonces ahí es cuando hablaríamos de algo psicofisiológico. Hay procesos ansiosos previo al dormir que no permiten. Entonces ahí esto porque es importante que nosotros lo veamos porque tenemos que encontrar si tenemos un caso que cumple como los criterios del insomnio, tengo que ver si es por una cuestión conductual o si es por una cuestión psicofisiológica. ¿Para qué? Para saber cómo voy a actuar y cuál va a ser el seguimiento que le voy a dar a las técnicas y a las herramientas que voy a utilizar. Por eso es importante. Un ejemplo sería un niño de 6 años que solo puede dormir si la madre está con él y despierta 3 o 4 veces por la noche. Déjenme hacer chiquito esto. Ajá. Buscando el contacto físico, ¿no? Es muy normal, también hay que verlo y vamos a ir viendo las etapas del niño, que hay ciertas edades en donde el apego, ellos están consolidándose, están creciendo y están viendo, sobre todo de 2, 3 añitos, 4 añitos, están buscando ese apego seguro. Entonces, cuando no lo tienen muchas veces o cuando se dan cambios repentinos, cuando hay conflictos familiares, cuando hay ansiedad, esta parte de la ansiedad por separación aumenta y durante el sueño también puede darse por esa necesidad de sentirse seguro durante el proceso de sueño. Entonces, por eso los bebés, si se han dado cuenta, de repente buscan ese contacto, ¿no? Es como necesitan sentirte y agarrarte. Yo me acuerdo, mi hijo cuando estaba chiquito me agarraba el dedo, ¿no? Para dormir, porque eso les da seguridad. Es una cuestión de tengo a alguien que está aquí por cualquier necesidad que yo tenga que me va a poder cubrir esa necesidad. Incluso hasta es como supervivencia de pronto, ¿no? Es instinto que tenemos. Entonces, cuando un niño, ya estamos hablando, ¿no? De 6 años, que a esta edad ya tendría que ser más independiente, esta parte del apego ansioso o buscar esa parte ya debería de estar superada, pero ¿qué pasa si se despierta 3 a 4 veces por la noche buscando a mamá? Entonces aquí ya estaríamos hablando que pudiese ser insomnio y sería quizás psicofisiológico, ¿no? Por un proceso ansioso que se está dando. Ahí está. Después vamos a hablar de terrores nocturnos, también está clasificado dentro del DSM-5 y esta parte ocurre en la fase N3 del sueño profundo, ¿ok? El niño se sienta, grita con sudor o taquicardia, no responde ni recuerda a nada al despertar, ¿no? Es esta agitación, este sobresalto que se acelera el corazón. Les digo que es como un proceso de ansiedad, pero que se da generado durante el sueño. Entonces, quien le ha dado ansiedad en algún momento de su vida sabrá que hay palpitaciones, hay sensación de no poder respirar, a veces hay sudoración, hay hormigueo en las manos, es todo un proceso. Entonces, ¿qué pasa? Durante la noche, recordemos que el cerebro no tiene la capacidad de distinguir si lo que yo estoy viendo es real o no.
El cerebro todo lo interpreta como una realidad. A veces entra nuestra parte consciente que dice, ay, eso ni es cierto, no sé, vamos a poner un ejemplo que estamos viendo una película de terror, ¿no? Y de repente ya me empecé a asustar y entonces mi parte lógica dice, ay, ni se ve tan real, si no sé qué. Y empiezas tú mismo a darte una explicación que te haga como más sentido decir eso no es una realidad, eso no es verdad, y así el cerebro regresa un poco más al estado de calma. Pero si no hay este diálogo interno y me meto mucho en la película, me puedo asustar, puedo llorar, me puedo reír a carcajadas con una película, pero lo mismo pasa con un recuerdo. Dicen por ahí que recordar es volver a vivir y es así para el cerebro. Las sensaciones físicas que nosotros desarrollamos, los procesos neurológicos se dan de la misma manera si hay un recuerdo o no. Entonces, ahora vamos a ver que si estas películas mentales que nos hacemos, el cerebro las identifica como una realidad, cuando estamos hablando del sueño y sobre todo veíamos que en la etapa REM es cuando nosotros podemos soñar, se da entre el N3, la no REM de la parte 3 y el REM es donde nosotros soñamos, es donde se da el sueño profundo. Entonces, si en ese sueño profundo se da un proceso, el mensaje o la película que nos está pasando el cerebro es una cuestión complicada, pues se siente como un proceso ansioso, ¿no? Entonces, normalmente no deben despertarse y suelen ser transitorios, ¿no? Es decir, pasa y ya no es a veces tan recurrente. Pero, por ejemplo, una niña de 3 años que grita por las noches sin consuelo, padres creen que tiene pesadillas, pero no recuerda nada. Entonces son terrores nocturnos. Que esa es la diferencia de las pesadillas que ahorita vamos a ver un poco más adelante y los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos se caracterizan por tengo todo el proceso de ansiedad, de aceleración, del sudor, todo, 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 pero no recuerdo absolutamente nada, ¿no? Entonces, esto es por las etapas, les decía, del sueño en la que se da. Aquí se da en la N3 que todavía es un proceso no tan consolidado. Ya veremos las pesadillas en qué etapa del ciclo circadiano se da. Aquí se da en el N3, por eso es que no se recuerda lo que pasa, solamente son las sensaciones. Ahora vamos al sonambulismo. Aquí hay actividad motora inconsciente durante el sueño profundo, ¿no? Que de manera normal o de manera regular no debería haber esta actividad motora tan intensa en una persona porque veíamos que de repente se desactiva un poco, ¿no? Incluso los músculos y todo, pero en esta parte, en el sonambulismo, hay actividad motora inconsciente durante el sueño profundo. Puede ser caminar, hablar, incluso abrir puertas sin conciencia, ¿no? Hay personas que sí se salen, que en ciertos casos sí me ha tocado situaciones en las que incluso van al refrigerador y comen o hacen más actividades, ¿no? De las que todo están dormidos. Y la cuestión aquí es que no hay recuerdos posteriores, es decir, la persona sonámbula no recuerda lo que hizo, si dijo algo, si caminó, si fue, si vino, no lo recuerda. Hablando de sueño, ya me dio sueño. Ok, ejemplo, niño de 7 años que camina dormido hasta la cocina, no recuerda nada, se activa la intervención solo si hay riesgo. Esto es importante saber que ya veremos cuál es la manera adecuada de intervenir en cada uno de los diferentes trastornos, pero en el caso del sonambulismo, solamente en algunos casos es recomendable intervenir. Sobre todo dependerá un poco del peligro o la intensidad, ¿no? De la actividad que se realiza. Ahora, vamos a ver apnea obstructiva del sueño o AOS. Es una interrupción de la respiración por obstrucción de amígdalas
o adenoides. Aquí ya estamos hablando de un proceso más físico, ¿no? De la persona, que cuando las amígdalas que están en la garganta o las adenoides, digamos que obstruyen la respiración a la hora de dormir. Suele haber ronquidos. No todas las personas que roncan tienen apnea obstructiva del sueño, pero los ronquidos normalmente se dan seguidos de pausas respiratorias y hay hiperactividad diurna, ¿no? Entonces, para poder determinar esto, ya iremos viendo cómo se diagnostican, porque en esta cuestión, como es un poco más biológica, los procesos o el tratamiento no forzosamente es solo psicológico, ¿no? Sino también tiene que haber un apoyo. Un ejemplo sería un niño de 5 años con ronquido fuerte y bajo rendimiento escolar. Se refiere al otorrino para la evaluación de apnea obstructiva del sueño. Nosotros, si bien es cierto que viene dentro del DSM, que podemos ver, que podemos conocer cuáles son las características, aquí la verdad es que el tratamiento no nos corresponde a nosotros, corresponde a un otorrino, que sí nos correspondería a lo mejor tratar de consolidar rutinas más saludables, la aceptación del proceso, porque muchas veces requieren intervención incluso quirúrgica, ¿no? Entonces ahí para el acompañamiento de este proceso es donde nosotros podemos intervenir, donde nosotros podemos acompañar. Por eso vamos a ir viendo que a la hora del diagnóstico va a haber ocasiones en que sea muy importante la derivación a otros especialistas. El síndrome de las piernas inquietas o SPI es un malestar en piernas al acostarse y es como una necesidad de moverlas. Sé que de manera natural los seres humanos, o sea, son pocas las personas, ¿no? Que como que se acuestan y están en la misma posición durante toda la noche. Normalmente pues hay como ese movimiento, ¿no? Durante la noche, pero el síndrome de piernas inquietas va más allá de nada más me dan ganas de moverme poquito y acomodarme, sino que hay una necesidad muy intensa de mover las piernas de manera constante al estar acostados. Aquí pues interfiere obviamente con la consolidación del sueño porque ese movimiento constante no permite que se dé la relajación muscular adecuada desde la fase no REM 1. Entonces ahí vemos que empieza a haber esa relajación. En la 2 hay una relajación muscular mayor donde incluso ya como que ni se siente tanto el cuerpo, que permite pasar a la N3 para tener un sueño más profundo. Pero ¿qué pasa cuando el movimiento es muy constante? Pues no me permite, digámoslo así, consolidar por completo esa fase de relajación que necesito para consolidar el sueño más profundo. Entonces, obviamente interfiere en la consolidación del sueño y puede estar relacionado con déficit de hierro o de dopamina a nivel cerebral. Por eso, estos síndromes les decía que también requieren una evaluación médica, porque no nada más es como, ah, sí, aprende a meditar para que controles los movimientos de tu cuerpo. Sí ayuda esa parte, pero ¿qué pasa cuando hay déficit de hierro? El cuerpo de una u otra manera lo está pidiendo y una manera de reflejar el cuerpo siempre va a reflejar nuestro cuerpo lo que necesita a través de procesos de pronto somáticos, ¿no? ¿Qué necesito? Por eso pasaba muchas veces, no sé si les ha tocado, que a las embarazadas dicen que se les antojan cosas muy extrañas, ¿no? En algún momento, un antojo extraño que suele darles es como a ladrillo, o como a tierra, o como todo esto. Bueno, pues esto es muchas veces porque les falta fumarato ferroso, les falta hierro, les falta zinc, les falta algún nutriente que podrían encontrar, por decirlo de alguna manera, en este ladrillo o en esta tierra. Entonces, lo mismo pasa con los diferentes antojos. Irónicamente es así. No sé, se les antoja mucho comer mango. Bueno, probablemente haya ciertas vitaminas o minerales del mango que les hace falta y por eso se da esos antojos. Entonces, el cuerpo es muy sabio y cuando algo nos está faltando, lo va a reflejar de manera física para que nosotros le pongamos atención, porque de otra manera muchas veces no nos enteraríamos de eso. Entonces, cuando hay déficit de hierro,
suele haber esa inquietud en las piernas, pero también la dopamina. Recordemos que la dopamina junto con la serotonina, pues son como las hormonas los neurotransmisores que nos gustan, ¿no? Son de los que son agradables a sentir. De manera normal los obtenemos cuando pasa algo que nos gusta, cuando damos un beso, cuando comemos chocolate, todo ese tipo de situaciones. Pero cuando hay un déficit en esta creación de dopamina natural por parte del cerebro, pues hay mayor inquietud, hay mayor movimiento, malestar, el malestar aumenta, entonces ahí es donde pudiese estar relacionado este síndrome de las piernas inquietas con esa em, falta de dopamina. Un ejemplo sería un adolescente que dice que siente cosquilleo en las piernas, intenta dormir, mejora con la suplementación de hierro bajo supervisión médica. Entonces aquí hay una derivación, el médico se da cuenta que hay una baja de hierro, se da ese suplemento de hierro y entonces resulta que las piernas dejan de ser tan inquietas, ¿no? Y empieza a haber una mejor consolidación del sueño. Entonces, en este caso, igual que les decía, ¿no? Tanto la apnea obstructiva del sueño, que ahí quien la tendría que atender sería un otorrino. Aquí el síndrome de piernas inquietas, pues sería referir con un médico para que puedan hacerle estudios y ver si hay alguna deficiencia de algún mineral o de algo, vitaminas o minerales en el cuerpo que pueda estar generando que se dé este síndrome de las piernas inquietas, ¿va? Pesadillas, aquí está. Sueños atemorizantes que despiertan al niño. Esta pesadilla aparece en la fase REM y el niño puede relatar lo soñado. Esta es la diferencia que veíamos entre los terrores nocturnos y las pesadillas. El terror nocturno se da en la fase N3 del sueño, donde no hay un recuerdo de lo que se estaba soñando o qué fue lo que causó ese terror nocturno. En las pesadillas se dan en el sueño REM y aquí sí hay un recordar de lo que se soñó, ¿no? Es como, no, pues es que estaba así. Digo, hay que saber que hay ocasiones en que sí no hay tanta conciencia del recuerdo muchas veces, pero a lo mejor a lo largo del día, no sé si les ha pasado que de repente como que sabes que soñaste algo, pero no te acuerdas, y después en el día pasa algo que, pum, detona que te acuerdes del sueño, ¿no? Esto se da porque el sueño se dio en la fase REM de nuestro ciclo, pero a lo mejor la conciencia que teníamos para acceder a ese recuerdo no era tanta. Pero normalmente les decía que cuando hay pesadillas se dan en el sueño REM y el niño puede recordar lo que soñó o por lo menos una parte del sueño o por lo menos qué fue lo que le dio miedo de ese sueño y poco a poco ya abarcar un poco más de la historia. A diferencia de los terrores nocturnos que se dan en la fase sí de mayor relajación del sueño no REM, pero no hay un recordar de qué es lo que sucedió. Esa sería como la diferencia porque muchas veces en sintomatología respecto a las sensaciones físicas, a que se acelera las pulsaciones, a que hay sudoración, a que hay inquietud, a que hay gritos, todo esto puede ser muy similar, pero esa va a ser la diferencia, ¿va? Ejemplo, niña de 8 años con pesadillas recurre tras ver una película de miedo, a diferencia de terrores, si recuerda y hay ansiedad anticipatoria. Aquí estaríamos hablando de ansiedad anticipatoria. ¿A qué se refiere? A que hay un evento previo al sueño que pudiese estar detonando esa ansiedad que se generó durante el sueño. En el caso de cuando se ve una película de terror, se genera esa ansiedad, impacta en la memoria, hay como que se reproduce una y otra vez ese recuerdo de esa película o esa parte que me dio mucho miedo y entonces se interioriza y a la hora de dormir pues aparece de nuevo, ¿no? Porque aquí hubo una ansiedad anticipatoria. Y este es cómo se da como el proceso, ¿no? De las pesadillas.
Entonces, bueno, ya vimos que fundamental de la diferencia de terror nocturno y pesadillas, porque les decía que se parecen en cierta sintomatología, es la fase del sueño en la que se desarrolla. Aquí vamos a hablar del trastorno del ritmo circadiano. Es el desfase entre el reloj biológico interno y el entorno social. Esto les decía que es muy común en los adolescentes. ¿Por qué? Porque hay ese desfase, pero con los adolescentes no siempre se consideraría como tal un trastorno. Entonces aquí este desfase, lo decíamos, es común en adolescentes por el retraso de sueño y también puede presentarse en autismo o en TDAH, ¿no? Me tocaba con una paciente de TA que su ciclo circadiano estaba tan alterado que normalmente se dormía a las 5 de la mañana y se levantaba como a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Entonces, obviamente, para mamá, pues es complejo porque tiene que funcionar con la sociedad, ¿no? Con su vida social de hacer cosas, actividades en el día y todo esto. Y la alteración que tenía su hija, pues sí estaba impactando muchísimo, ¿no? Entonces, aquí a eso se le hablaría. Son personas que normalmente son como muy nocturnas, ¿no? Que a veces se duermen 2, 3 de la mañana y, pues muchas veces pueden despertarse normal y a veces no, a veces se despiertan hasta más tarde. Ese ritmo, alteraciones del ritmo circadiano, pues también se da mucho en personas que trabajan en la noche, ¿no? Por eso pero ahí pues tiene que ver también con su vida social y las necesidades que tienen, aislado pues al ciclo de sueño que logran consolidar. Aquí el ejemplo sería un adolescente con preferencia por dormir a las 3 de la mañana a 12 del día, afectando su rendimiento escolar. Ándele, me apuré un montón. Qué bueno. Pero ¿saben qué? Le voy a seguir poquito porque los otros días es mucha información. Entonces vamos a iniciar. Aquí ya vimos, a ver, ya vimos los diferentes trastornos, vimos la cantidad de sueño que debe dormir cada persona según la edad. Esto es importante. Estos datos son importantes que ustedes los tengan ahí a la mano para poder ir viendo, ¿no? A la hora de la entrevista siempre es importante. Pero ahora vamos a ver que la evaluación clínica y el diagnóstico, pautas para hacer la evaluación. Obviamente no vamos a acabar todo el tema, porque también quiero darles ese tiempo para responder sus dudas y cerrar a tiempo, pero todavía podemos hablar un poquito. Primero es importante saber que van a llegar con nosotros porque ya se dieron cuenta que algo del sueño de su hijo o de su hija no es normal, ¿no? Entonces, normalmente viene preocupación o a veces los papás no han identificado específicamente que todas las alteraciones conductuales que tiene su hijo o su hija son debido a que hay alteraciones en el sueño. Hay de dos, el papá que sí se queja de, es que no puede dormir, es que no me deja dormir, es que está de malas o es que se duerme muy tarde y por eso esto, el otro. O están los que se quejan únicamente de las conductas, es que le va mal en la escuela, es que no me pone atención, es que hace muchos berrinches, toda esa parte porque estoy viendo únicamente la parte conductual y desconoces que las causas posibles pues son algún trastorno del sueño. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Recolectar la información. ¿Cómo? A través de la entrevista, la historia clínica que nosotros tenemos que llenar y también hay cuestionarios o inventarios que igual les voy a comentar, ¿no? Que pueden ser por ahí. Esta parte de la entrevista, normalmente yo les recomiendo que se realice primero con los papás o los cuidadores únicamente, sin la presencia del hijo o de la hija o de a quien estén acudiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la historia clínica, de hacer la entrevista, hay muchos datos que son de gran importancia para nosotros, que son de mucha utilidad. Entonces, como yo necesito recabarlos, a veces para los papás es complicado. ¿A qué me refiero? Muchas veces vamos a preguntar si ha habido procesos de
o siempre vamos a preguntar, ¿no? Si el niño fue deseado, si fue planeado o no, si hubo algún aborto previo o posterior al nacimiento de ese hijo, cómo fue el proceso de embarazo, si fue fácil para mamá, emocionalmente cómo se sentía, cómo se daba la relación durante ese proceso, cuando el bebé nació, qué sintió mamá, si hubo algún rechazo, toda esta parte. Entonces, obviamente, si el niño está ahí o la niña y resulta que no fue deseado, que no fue planeado, que a lo mejor mamá tuvo depresión postparto, que todo esto, pues no es tan grato, ¿no? Entonces, para poder realizar una entrevista, digamos que a gusto, sin que mamá, papá tengan que estar cuidando, preocupándose, o por el contrario, hay papás que no tienen ese tacto para nada y dicen las cosas, no, pues es que yo ni lo quería tener. En una ocasión sí me tocó con una mamá que aunque ya habíamos tenido la entrevista y así, tuvimos la entrevista y todo, y hubo cosas que me comentó esto, el otro, y la siguiente sesión pues ya me tocaba estar con el niño y con ella para darle toda pues el mensaje inicial y toda esta cuestión. Y la mamá sí me dijo, ay, fíjese que la otra vez se me olvidó decirle que pues yo ni quería tenerlo, ¿no? Y que pues sí intenté abortarlo y todo, pero pues estuvo aquí, pues ya ni modo, ¿no? O sea, me lo tuvo que quedar y yo así. O sea, sentí horrible porque estaba ahí, ¿no? El niño y fue así como que, ah. Entonces sí hay papás que tienen mucha falta de tacto. Bueno, pues por ahí también hay cosas que nos toca trabajar, ¿no? Entonces, bueno, para la entrevista inicial, que aquí pueden llenar una anamnesis, ¿no? Esta entrevista puede ser estructurada, puede ser semiestructurada, dependiendo de las necesidades que cada uno y la manera en que cada uno lo haga. De mi parte, normalmente me gusta, siempre se los he comentado, que se hace mi estructura. Es decir, tengo mi formato de la información que quiero llenar, pero lo hago más relajado, lo hablo a modo de charla, a modo de plática, ¿no? Si se dan cuenta, desde que uno les pregunta así de, a ver, ¿qué los trae por aquí? Te empiezan a dar mucha información, que únicamente lo que tienes que hacer es acomodar en la parte de tu entrevista donde va y no forzosamente ir paso por paso repitiendo y repitiendo cada pregunta o cada partecita, ¿no? Sino que dentro de esa charla se puede dar. Entonces, esta entrevista buscamos la historia clínica, enfermedades, antecedentes, rutinas, toda esa información. Podemos aplicar algún cuestionario y esto se da primero, lo decíamos, únicamente con cuidadores. Después, me gusta que la entrevista se dé, que esté el papá, la mamá y el hijo o el tutor, quien sea en cada caso, ¿no? Y aquí es importante y siempre se los recuerdo porque para mí es fundamental. En esta parte vamos a hablar directamente con ambos de la confidencialidad de los procesos, de cómo se va a dar. La parte de la confidencialidad siempre es muy importante. Yo la manera en que le explico a los niños esta parte, les pregunto, ¿no? Primero si saben que es confidencial, algunos me dicen que sí, a otros cuando le doy las referencias de las caricaturas. ¿Nunca has visto cuando dice archivo confidencial en una carpeta? Ya, ah, no, pues sí, ah, pues es de que no lo pueden ver, ¿verdad? Ajá. Le digo, ok, entonces lo mismo pasa en este caso. De mi parte, todo lo que aquí se hable es confidencial. Normalmente les enseño mi cédula profesional y le digo, mira, esta tarjetita cuando a mí me la dieron, que en realidad no funciona de esa manera, lo sabemos, ¿no? Pero cuando a mí me la dieron, yo firmé un compromiso donde había cosas importantes a cumplir y una de ellas es que yo no puedo andarle contando como si fuera chisme a todo mundo lo que mis pacientes me platican. Si yo lo hiciera así, a mí me la retiran y yo ya no puedo trabajar. Entonces, esto te protege a ti y te brinda la seguridad de que yo no voy a contarle a nadie. Pero contigo funciona diferente porque tú no firmaste nada, ¿verdad? Y normalmente me dicen así como, no, pues no, exacto. Entonces tú le puedes contar a quien tú quieras. Lo que hacemos, lo que platicamos, las actividades, lo que yo te digo, le puedes contar a quien tú quieras. Esto es importante hacerlo frente a un tutor o a los cuidadores, ¿eh? Entonces ya explicamos toda esa parte que lo tengan claro, se resuelven dudas, se explica la manera en que se va a trabajar y todo esto. Y ya después, pues ahí ya nos quedamos únicamente con el niño o la niña y ya es cuando iniciaría en ese punto la entrevista con el niño o la niña, que hay que saber que tenemos que empezar a cuadrar versiones y situaciones
que nos dieron primero los tutores o cuidadores y luego que nos va a dar el niño, la niña o el adolescente, porque muchas veces la historia no es tan igual como uno esperaría, ¿no? Es una cuestión de percepciones al final del día y a nosotros nos empiezan a dar, se los digo siempre, partecitas de rompecabezas que nosotros tenemos que armar. Entonces, en algún momento me decía un maestro cuando estaba yo estudiando la carrera, hace ya muchos años, y me decía, de tus pacientes puedes creer el 40% de lo que te dice nada más, parte de esa información, de otra información te la va a dar su lenguaje corporal y el resto tendrás que irlo descubriendo conforme el tiempo pase, ¿no? Y realmente es así. Me ha tocado mamás que es así como que, ay, su hijo tiene, ¿a qué hora se duerme? No, pues se duerme a las 9. ¿Y a qué hora se despierta? No, pues se despierta a las 6:30. No, esto, el otro, aquello, ¿no? Y ya de repente le preguntas al niño, ¿a qué hora se duerme? No, pues me acuesto como a las 9, pero me duermo como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿no? Y mamá, papá, ni enterados, sobre todo con adolescentes, que porque se quedó viendo una película, que sé porque se quedó escuchando música, que se quedó en el teléfono, que se quedó platicando, y ahí es donde entonces empiezas a ver, ¿no? Que mucha información los papás no la tienen. Y otra información a veces la quieren disfrazar o así, entonces poco a poco es ir indagando un poquito más en esa cuestión. Y una recomendación que sí les puedo hacer es que a la hora de que estemos dando la entrevista, no sea como estoy buscando información para juzgarte, ¿no? Porque si yo le pregunto así como, ¿a qué hora te duermes? ¿Y a qué hora te despiertas? Y esto, o sea, puede ser como incómodo. Siempre se los digo, es como, acuérdense cuando van al médico y el médico te empieza a preguntar cosas sencillas de tu rutina. Ah, digo, a veces también nos preguntan cosas, como fechas y cosas más así, más complicadas, ¿no? Como describa claramente su dolor, de dónde empieza, se irradia, y entonces como estás tratando de descubrir, pero a veces nos preguntan cosas bien sencillas, bien básicas, como ¿qué desayuno? Y entonces uno empieza a preocuparse, porque ¿será que estuvo bien lo que desayuné? ¿Fue adecuado? Le digo todo lo que comí, le digo que no desayuné, me va a regañar, le digo que comí ensalada. No sabes ni qué decir cuando al final de cuentas, pues es, o sea, es una cuestión muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos presionados, los seres humanos nos cuesta más trabajo expresarnos. Entonces, algo que siempre les digo, o sea, háganlo como una plática, ¿no? Ay, oye, ¿ya qué hora te acuestas? ¿No? Así que dices, ah, ya me voy a dormir y así. No, pues a tal hora. ¿Y a esa hora te duermes o a qué horas te duermes? Entonces, si yo lo hago de esta manera, como platicando, como así, es mucho más fácil que podamos obtener la información verídica de la situación porque el paciente se va a sentir en confianza. Por eso es importante primero generar el rapport con el paciente. Sé que queremos recabar información, sé que nos interesa toda la información, la mayor cantidad de información posible para poder dar ese seguimiento. Pero a veces antes de dar ese paso a recabar y recabar y recabar información, sobre todo con el paciente directo, es decir, el niño, la niña o el adolescente, necesitamos que se genere como ese vínculo de confianza, que sepa que está en un lugar seguro, que no va a ser juzgado, que no estamos ahí para regañarlo. O sea, toda esa parte es importante, a veces incluso antes de generar, ¿no? Esta parte de la entrevista. Una pregunta que me hacen muy comúnmente es, ¿cómo le hago con un adolescente que no me da nada de información? ¿O cómo le hago con los niños que nada más dicen sí, no, ajá, ¿cómo se le hace? Pregúntenle cosas que no se pueda contestar con ajá, sí, no sé, a veces, ¿no? ¿Y cómo se da esto? A través de una plática, a través de una charla y sobre todo más orientada hacia lo que a ese niño o a ese adolescente le interesa. Si yo le pregunto sobre la escuela, sobre su papá, sobre su mamá, sobre esto, sobre historia de vida, probablemente es información que tiene, pero le da flojera, pero no le interesa tanto, sobre todo dependerá de la etapa, ¿no? De la edad. Entonces, si yo le pregunto más acerca de su hobby, su hobby preferido, qué actividades le gustan hacer, cuál es su música preferida y si a lo mejor escuchamos una canción que le guste, todo eso va a generar que haya más fluidez, ¿no? De su parte, que se sienta más a gusto, que esté más tranquilo. El otro día, en una sesión esta semana pasada, justamente con una paciente hablábamos acerca de la música, ¿no? Y me decía, es que me gusta
Yo, ¿cuál es tu música favorita? Y me decía, es que ni me gusta decir porque todo el mundo siempre que digo a un adulto me dicen que mi música está bien fea. Y yo no, pues, a ver, ¿qué te gusta, no? Y ya, en esa ocasión era por videollamada, y ella me dice, no, pues me gusta tal género, era el rap. Y yo, a ver, así como que tu canción favorita, la que más te gusta, ¿cuál es? No, pues ya fulana de tal. Y la pusimos, ¿no? Y le digo, a ver, pero cierra los ojos y siente la música. A ver qué sientes, ¿no? Con la música. Entonces empezamos a trabajar un poco el contacto emocional, ¿no? ¿Qué sientes cuando escuchas esta canción? Me decía, no, pues me siento relajada. Ok, ¿dónde empiezas a sentir la relajación? Le digo, a ver, ahora dime una canción que te acelere mucho, ¿no? O que incluso te pueda hacer, vimos una canción que la ponía triste, una canción que como que era más fuerte, como más de enojo, y fuimos a través de esa música que le gusta como conociendo cómo se comportan sus emociones, ¿no? Y también hablábamos de entonces cómo trabajar en el autocuidado, de que a veces si estoy triste, pues ¿para qué pongo una canción más triste? Nada más me va a poner más mal y todo ese proceso. Entonces, les digo, muchas veces no es tan importante como llenar toda la anamnesis con el montón de información y los datos específicos, sino que primero lograr ese vínculo y ya después empezamos, ahora sí, a desarrollar esa parte de toda la información que necesito, la aplicación de pruebas, la aplicación, sobre todo cuestionarios. Muchas veces sí se puede iniciar con alguna prueba proyectiva porque nos brindan información, porque a veces no hay tanta resistencia, pero va a haber pacientes en que sí tengan de resistencia, sobre todo, y me pasa mucho con los adolescentes ahora, que al tener tanto acceso a las redes sociales, normalmente si tú le pides que dibujen X o Y cosa, no sé, una persona abajo de la lluvia, ya sabe que es una prueba, ya sabe que es eso, porque luego hasta ahí les aparece, ¿no? Me han tocado TikToks o videos que veo de aprende cómo hacer tu dibujo para que no te diagnostiquen nada o cosas así, ¿no? Para el trabajo. Entonces eso pues obviamente a veces hay alteraciones, que ciertamente las pruebas proyectivas de todas maneras cuando saben interpretar bien independientemente de que estén aplicando mecanismos de defensa, pues hay ciertas cosas que son muy notorias, ¿no? Como el trazo, ciertas posiciones, ciertas cuestiones que sí. Y obviamente saber que esas pruebas proyectivas, pues no nada más es, es que aquí me arrojó esto ya, sino que siempre son únicamente complementarias de la observación y de otras pruebas que nosotros podamos ir aplicando a lo largo del proceso, ¿no? Entonces sí es importante tener esto en cuenta porque para recolectar la información, entonces primero tenemos que generar el vínculo con el paciente. También esto nos ayuda a que la información sea mucho más verídica, porque los niños o los adolescentes, digamos que, decirlo coloquialmente, no son tontos, o sea, ellos a veces saben qué es lo que queremos escuchar. Entonces, si estoy con un adulto que me está preguntando a qué horas me duermo y si como bien, pues yo sé que le tengo que contestar que me duermo temprano y que sí estoy comiendo bien. Cuando es una persona con quien yo genere un vínculo, con quien tengo confianza, sé que le puedo decir que a veces no puedo dormir y que me cuesta trabajo. O sé que le puedo decir que no estoy comiendo bien porque no me da hambre, porque es una persona a la que le tengo confianza. Entonces siempre es importante que primero desarrollamos ese pasito de confianza y ya después, pues lo que se vaya dando de la información, ¿no? Eh, Normalmente, ¿cuáles son los contenidos claves en los que tenemos que indagar nosotros para poder trabajar, sobre todo con esta parte de los trastornos de sueño? Bueno, pues es importante indagar en lo siguiente. Aquí vamos a verlo. Dentro de ese proceso de entrevista, tenemos que encontrar la hora de acostarse y despertarse habitual, ¿no? De la semana, que siempre va a haber ciertas alteraciones. Yo les digo que fines de semana y días festivos son horarios distintos, entonces tenemos que ver de rutina normal y fines de semana y días festivos, cómo está la hora de acostarse y despertarse. ¿Cuál es la rutina antes de dormir? Es importante. ¿Dónde y con quién duerme el niño? Si se despierta en la noche con frecuencia, ¿cuál es la duración de ese despertar? Si se despierta 10 minutos
o si se despierta 3 horas y no se puede dormir, o si se despierta y ya no se puede dormir, tengo que indagar en cuál es la duración y cómo es el comportamiento que tiene durante ese despertar. Si se despierta llorando, si se despierta y se quiere poner a ver la tele, o si se despierta y anda irritable y hace berrinche, ¿qué pasa? ¿No? Entonces tengo que ver cuál es ese comportamiento. Tenemos que analizar si hay síntomas respiratorios, si hay ronquidos o apneas. Recordemos el ronquido, pues todos lo conocemos, ¿no? Que suena que y suena. Y la apnea son esos momentos en donde se quedan sin respirar. Es como que se pausa la respiración y de repente otra vez, ¿no? Entonces, esas son las apneas. Tenemos que ver si hay pesadillas, terrores o movimientos. Ya vimos que pesadilla se considera cuando el niño recuerda de qué trataba el sueño o qué es lo que pasaba. El terror nocturno está toda la reacción física, pero no hay un recordar de qué es lo que pasó. Si hay mucho movimiento, si hay movimiento de piernas únicamente o si hay movimiento de todo el cuerpo, si ese movimiento de piernas se da porque me hormiguea, porque me incomoda, porque me quiero mover, qué es lo que pasa, ahí tenemos que indagar nosotros. Tenemos que ver cómo es el uso de pantallas que tiene ese niño o ese adolescente, a qué hora es o en cuánto tiempo antes de dormir es la última vez que tiene acceso a las pantallas. Y vamos a ver la comida y actividades que realiza antes de dormir. Aquí, pues hablar de la comida, si nosotros preguntamos dentro del proceso de entrevista qué come, más o menos a qué horas come, si hay alimentos que no le gustan, cuáles son sus alimentos favoritos, pues esto también nos puede dar la información necesaria para diagnosticar si hay algún trastorno alimenticio u otra cuestión, pero para cuestiones de sueño nos interesa por la cuestión de los azúcares, para el procesamiento del azúcar antes de dormir, por las cuestiones digestivas también, a qué hora comió por última vez y todo eso, cuál es la rutina, ¿no? Entonces, si normalmente cena y luego se va a dormir, pues obviamente el proceso de digestión que se está dando va a prolongar el proceso de conciliación de sueño, ¿no? Por eso es importante que nosotros indaguemos en esta parte y el impacto del día, ¿no? El cansancio, si está irritable, si hay bajo rendimiento académico, si es muy activo, todo eso es importante que nosotros vayamos indagando en ese proceso. Para eso, pues aquí hay como preguntitas claves, ¿no? Que nosotros podemos realizarle a los papás. ¿A qué hora suele acostarse y despertarse, ¿no? Ya formulado como pregunta y dar ese espacio, ¿no? A que nos platiquen un poquito, ¿no? Ya a veces en una sola pregunta empiezan a darte más información de todo, pero si no, bueno, es como, tiene una rutina consistente antes de dormir. Es decir, todos los días hace lo mismo su hijo o su hija antes de dormirse o no tiene como una rutina establecida, ¿no? Se despierta durante la noche, ¿no? Hay despertares durante la noche y a ella, ¿y qué hace cuando se despierta? ¿Usted considera que ronca o de repente como que dejara de respirar a la hora de dormir? Y entonces ahí ya nos van a dar la información. ¿Le da miedo el dormir solo o sola? Esto va a depender obviamente de saber primero con quién duerme, ¿no? Y ya de ahí vemos si tiene miedo de dormir solo o dormir sola. Y hay que preguntar qué hacen antes de dormir. ¿Y qué te gustaría cambiar de tus noches o qué te gustaría cambiar de las noches de tu hijo o tu hija? Y si hay pesadillas o miedos, ¿no? Entonces, esas preguntas, obviamente, con palabras más, palabras menos, adecuados a la edad y todo esto, porque siempre es importante que cada entrevista que nosotros vayamos a hacer, cada evaluación, cada proceso, pues sí sea adecuado a la edad, ¿no? Hay ciertos niños que a lo mejor les costará trabajo entender si tiene una rutina consistente
a la hora de dormir, pues no va a saber como ni qué es rutina ni qué es consistente, ¿no? Entonces ya si le pregunto, ¿todos los días haces lo mismo antes de dormirte? Entonces ya va a ser mucho más fácil. Entonces recordemos que el lenguaje siempre tiene que ser adecuado a las necesidades específicas de cada uno de nuestros pacientes para poder eh, obtener la mayor cantidad de información y sobre todo que sea información de calidad, ¿no? Información, eso siempre les digo, asegúrense que el paciente o sí, o los tutores, los cuidadores, sí entiendan bien lo que se les está preguntando, ¿no? Muchas veces es una cuestión o es un problema de la formulación que tenemos nosotros. Otras veces es pues por cuestión de léxico, por alguna cuestión. Entonces siempre hay que asegurarnos que se entienda bien lo que estamos diciendo, lo que estamos preguntando. Pero bueno, por el día de hoy la vamos a dejar hasta ahí. Aquí les dejo mi número de WhatsApp por cualquier información que requieran o cualquier duda que tengan acerca de algo de lo que estamos viendo a lo largo de estos días de el taller. Mis redes sociales me encuentran como sí, Daniela Ramos, así me encuentran en Facebook. Ahí les comparto normalmente, lo decía la licenciada Ceci, tengo, por ejemplo, grupos de asesoría de casos, doy asesoría de casos individual, aparte de terapia, y por ahí tenemos algunos otros talleres y clases, de manera independiente. Pero aquí en ICADI también me encuentran cada mes. De hecho, el siguiente mes empezamos un diplomado, me estaré a cargo de un diplomado. Entonces, igual, cualquier cosa, aquí está mis redes sociales, que ahí también de repente les subo material gratuito, les comparto cosas, ¿va? Entonces, bueno, voy a dejarles de compartir la pantalla para irme a ver sus dudas, comentarios, todo lo que estén por ahí. Ya les habilitaron el chat porque ya aquí ya vi que apareció una notificación por ahí. Entonces, si tienen alguna duda, si tienen algo, ahorita es el momento. Y por aquí déjenme. Ahí está. Ay, qué bueno, Saraí, qué bueno que te gustó. El diplomado que voy a impartir es de abuso sexual infantil. Es el que vamos a iniciar el 31 de julio, si no me equivoco, 31 de julio. Por ahí en ICADI encuentran a los calendarios. Ok, ¿qué pruebas o test se utilizan en este tema? El día de mañana vamos a ver la formatería de pruebas y test, que son inventarios y también hay material que yo les hice especialmente para este taller respecto a formas en las que podemos trabajar. Para quienes adquieren la constancia, pues en el paquete va a ir incluido el material que yo hice especialmente para este taller, que son como herramientas prácticas que ustedes pueden utilizar y las baterías de pruebas también ahí se incluyen. A ver, buenas tardes. ¿Afecta el sueño a una niña de 3 años hacer videollamadas por WhatsApp, estando acostada ya para dormirse? Miren, independientemente de la duración de la llamada que comentabas aquí, Rosaura, supongo que es porque alguien está lejos, que es importante para ella y como que eso le da seguridad, ¿no? Ahí nada más lo único que se recomendaría es espaciar un poco el tiempo antes es decir, que la llamada sea a lo mejor media hora antes de que se vaya a dormir. Puede ser que esté acostada, puede ser que se vaya a hacer la rutina. Esto es lo que sería ideal por la cuestión de las luces y del proceso de atención que requiere y todo eso, ¿no? Por lo menos 15 minutitos antes de que se duerma puede estar acostada, pero como el día de mañana vamos a ver también cómo es la higiene de sueño o una rutina adecuada de sueño, te vas a dar cuenta que pueden meter la llamada, pero que también pueden hacer otras cosas que ayuden a que consolide el sueño de una mejor manera, de una manera más sana, ¿no? Se puede enseñar a un bebé a soltar esa prenda de vestir de mamá para ir encaminándola a un desapego seguro. Más bien tendríamos que fomentar el apego seguro brindándole otras estrategias. Ahora,
esa prenda de mamá, ese muñeco, todo eso, ese objeto transicional, hay que saber que en ciertas etapas, o sea, no les pasa nada, al contrario, ¿no? Es como que les brinda esa seguridad y mientras vayan teniendo apego seguro a su alrededor, se va a dar más fácil el desprendimiento de manera natural sin que se tenga que ver obligado a desprenderse de, ¿no? Digo, ya si estamos hablando que tiene 10 años y todavía tiene esa necesidad de ese apego de esa mantita, pues puede ser que haya sí, alguna complicación, pero regularmente, pues con el paso del tiempo lo van dejando, ¿no? Ahora yo le decía en alguna ocasión en otro taller, le decía a una mamá, bueno, o sea, ¿por qué necesitas tú que deje su oso? O sea, es algo que le da seguridad, es algo que le da tranquilidad, no está teniendo problema, o sea, es como, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, yo sé que hay casos, cada caso es distinto y cada situación es diferente, ¿no? Las diapositivas las pondré en el grupo. No, miren, el taller es gratuito en cuanto a toda la información que ustedes pueden acceder. Yo les respondo sus dudas, pueden estar en las clases, pero las diapositivas, los videos, las pruebas, el material adicional, todo eso se les da a las personas que adquieren la constancia. Porque hay que ser realistas que de algo se tiene que mantener este proyecto, ¿verdad? Y de alguna o de otra manera, pues es la forma en que ustedes nos apoyan a nosotros a poder continuar. Entonces, las diapositivas y todo ese material, para quien adquiere su constancia, se les hace llegar en un paquete. El semestre en la guardería donde trabajo como psicóloga hay una niña que no duerme, solamente en el día duerme 2 horas. Y cuando era más pequeña no dormía absolutamente nada. Ahora tiene 1 año. Y cuando los dormimos 3 horas, solo se duerme 2 y en la noche se duerme a las 2 y se despierta a las 4. Ok, si hay alteraciones de sueño, iremos viendo que probablemente en ese caso ya se requiera alguna intervención de otro tipo. El día de mañana vamos a ver las intervenciones y qué estudios se necesita realizar cuando hay este tipo de situaciones. Entonces, tal vez habría que derivar, o lo ideal sería derivar a la niña porque o sea, el hecho de que duerma tan poquito teniendo 1 año puede llegar a generarle alteraciones más allá. Pero el día de mañana igual vamos a ver cuáles son los especialistas o los estudios que podrían ayudar para determinar, ¿no? Aunado a que también podrían desarrollar con los papás, con lo que vamos a ir viendo, una buena rutina de sueño, ¿no? Ah, ok, he escuchado que existe una clínica del sueño en Ciudad de México. ¿En qué caso se canalizaría un paciente? Mañana lo vamos a ver detalladamente. ¿Cuáles son las características que desarrollan que nosotros tengamos que canalizar a un paciente, ¿no? Pero igual, como lo veíamos, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ronquidos, cuando hay apneas, se requiere hacer un estudio para ver. Cuando hay terrores nocturnos, normalmente también, porque tenemos, para poder determinar, ¿no? Muchas veces tenemos que ver cuál es la fase del sueño que se está viendo alterada y en las clínicas del sueño es lo que hacen. Mi hija sufre, me imagino que no era entrevistas nocturnas, sino era otra palabra, constantes. Ok, mira, Zoila, el día de mañana y pasado vamos a estar viendo, aparte, hoy fue como la parte base, ¿no? De ver cuáles son los trastornos, cómo se comportan y el sueño, pero vamos a ir viendo técnicas y estrategias que yo pienso que tal vez te puedan servir muchísimo. Cuando detectas un caso de sonambulismo, los elementos claves del diagnóstico. Parte de los elementos claves o de las características claves del diagnóstico las vimos el día de hoy. Ahora, sí, no indagué tanto en la parte de un diagnóstico puntual, porque en el DSM-5, ustedes, si van a esa zona de trastornos del sueño, van a encontrar las especificaciones puntuales de cuáles son los elementos para poder hacer un diagnóstico, ¿no? En ese caso, y corroborar el diagnóstico. La verdad, indagar mucho en eso, no lo hago, en otras ocasiones lo he hecho, pero siento que nos quita mucho tiempo de las técnicas y las estrategias para poderlo trabajar, ¿no? Y la cuestión de cuándo derivar, la vamos a ver más a profundidad.
El trastorno del ritmo circadiano que mencionó también puede presentarse en autismo y TDA, entonces es poco o muy probable que suceda. Suele darse, o sea, sí suele darse en niños con autismo y sí puede presentarse como un trastorno en comorbilidad, ¿no? O sea, como un trastorno aparte que está coexistiendo con el TEA o el TDAH y pues qué tan probable o no depende también de otros factores, ¿no? Como las rutinas establecidas y todo esto, porque es lo que veíamos, que hay ciertos factores que pueden interferir. Está la parte biológica, que es cuando hablamos a lo mejor de apneas de sueño, de ronquidos, de el síndrome de piernas inquietas, que puede ser una parte biológica funcional, que ahí es cuando nosotros tendríamos que derivar para un abordaje multidisciplinario y está la parte que corresponde a la parte emocional, a la parte de rutinas, a la parte de lo aprendido, ¿no? Entonces, esta es la parte que nosotros tenemos que identificar primero. A ver, ¿es una cuestión médica? ¿Es una cuestión física? Derivo. ¿Es una cuestión emocional? Entonces, ahí es donde yo lo puedo trabajar y donde vamos a ir viendo esta parte, ¿no? Programación neurolingüística, si vamos a ver, este, sí, no vamos a ver como tal ahondar en programación neurolingüística, pero sí parte de ciertas actividades que vamos a ver, pues sí tienen que ver con la programación neurolingüística, ¿no? Y qué tanto es recomendable durante el sueño, yo creo que bastante recomendable. Al final del día, en ese proceso de sueño está muy receptivo el cerebro. De hecho, hay algunas actividades, ¿no? Que leía a lo mejor con los niños pequeñitos en la primer fase del sueño, que estamos hablando en la fase no REM 1, en esa fase, si de repente le hablas, le dices cosas y todo esto, es una parte en la que el cerebro está muy receptivo, porque como está haciendo esa transición al sueño profundo, todavía está muy receptivo a la parte exterior y ahí se pueden consolidar ciertas cosas, ¿no? Incluso en algún momento, viendo ahorita que decías de la programación neurolingüística, yo le decía a mis pacientes, sobre todo los que son como muy auditivos y así, y de repente les costaba, ¿no? Trabajo como cierta información y así les decía, grábate y cuando te duermas, o sea, ponte la grabación de lo que estabas estudiando, algo, y en la primer parte de tu sueño, tu cerebro está como mucho más receptivo y puede interiorizar mejor la información. Por eso es importante qué es lo que veo y qué es lo que consumo antes de dormir y durante el primer proceso de mi sueño, ¿no? Para quienes meditan, que para quienes hacen meditación guiada, quienes duermen con música tranquila y todo eso, pues las etapas de transición entre una fase y otra fase del sueño se dan de una mejor manera. Por eso hay un mejor descanso, ¿no? Cuando el niño se hace pipí en la cama tiene que ver con un trastorno del sueño. A ver, puede ser relacionado con un trastorno del sueño, pero puede no ser relacionado con un trastorno del sueño. Ahí habría que indagar más para ver si la es enuresis, que normalmente, y lo vimos, suele darse en la fase N2, N3 del sueño, es cuando se da en la N3, porque el sueño es más profundo, el cuerpo está menos reactivo, pero pues las necesidades biológicas son las necesidades biológicas, ¿no? Entonces es en la zona que suele darse, pero también puede tener que ver, ahí habría que descartar la neurosis por otra causa, ¿no? Y ya de ahí derivar si puede estar relacionada con el trastorno del sueño, ¿no? El síndrome de piernas inquietos se puede dar cuando están sentados y están haciendo tareas, otro ejercicio que haga que estén constantemente en movimiento de piernas. Eh, el síndrome de piernas inquietas se da más para, o el diagnóstico es para cuando es a la hora de dormir, ¿no? En muchas ocasiones, cuando hay ese movimiento constante de piernas y todo, se da mucho como, es como una necesidad de liberación de energía adicional que se está generando en el cuerpo. Entonces, es una manera de liberar la energía, pero es diferente. ¿Qué pasa si no quieren dormir solos después de tener varias pesadillas? Ahí, Maricel, lo que vamos a hacer es implementar todo un plan de trabajo y de acción con los papás para generar una rutina de dormir más saludable.
entre el día de mañana y pasado vamos a ver todo eso, cómo trabajar con los diferentes trastornos del sueño que tenemos que hacer y los planes establecidos para poder hacerlo, tanto de una manera dinámica para el niño, pero sobre todo, sí es importante saber que para abordar los trastornos del sueño, la mayor parte del trabajo para esto que pueda ser funcional va a ser con los cuidadores o con los papás. Por eso parte de la psicoeducación y de las actividades que vamos a ver nosotros, de las herramientas, van a ser herramientas que yo le voy a dar a mamá, a papá, para que reproduzcan en casa, porque al final de cuentas, pues nosotros no estamos con el niño a la hora que se duerme, ¿verdad? Como psicólogo, como psicóloga, pues no voy a ir a su casa a dormir al niño. Entonces ahí a quien le va a tocar muchísimo más y con quien va a ser mayor parte del trabajo va a ser con los cuidadores. Ahora bien, tendríamos que indagar también en ver de dónde vienen esas pesadillas, si hubo un evento traumático, si hay una situación de bullying, de dónde viene, y eso es lo que sí podemos trabajar nosotros. La rutina, los momentos de sueño, la estructura, eso le va a corresponder a nosotros y a nosotros trabajar un poco con las causas y las consecuencias que está trayendo ese no dormir, ¿no? Adecuadamente. Si un adolescente no se duerme tan temprano, pero logra cubrir 8 o 10 horas, con eso estaríamos cubriendo sus necesidades de sueño. Sí, por eso normalmente, o sea, si ustedes dejan a un adolescente de manera normal, a lo mejor se va a dormir a la 1 de la mañana, ¿no? Pero se va a despertar a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Cubrió sus horas de sueño y con eso funciona mejor. Hay personas que tienen diferente configuración en el ritmo circadiano. Digo, eso no lo vamos a ver a profundidad, pero se los comento. Entonces, hay personas que su configuración va muy adecuada a la vida social que se tiene. Y hay personas que no, a lo largo de su vida, que incluso muchas veces tiene que ver por traumas, por situaciones vividas, por cuestiones así, que se desfasa. Entonces hay personas que me dicen de repente es que como que soy más nocturno, ¿no? En la noche, 2, 3 de la mañana y yo todavía tengo pila, estoy activo esto, el otro, pero yo quisiera dormirme hasta las 12, 1 de la tarde, ¿no? Otra vez. Entonces, pueden ser muchas veces costumbre, pueden ser situaciones traumáticas, pero son alteraciones también. Pero lo que necesita el cerebro, independientemente de la hora que se cumpla, es tener su cantidad de horas que necesita por edad que estén cubiertas esas horas, ¿no? Ay, qué bueno, Luis Carlos, que te pareció. Y todavía les digo que esta es la parte más teórica, pero de verdad, mañana y pasado ya viene la parte más práctica, que es lo que más me gusta. Pero si no tenemos estos fundamentos, de pronto no se entendería tanto lo que vamos a ver, ¿no? En las siguientes sesiones. La presión del aire del CPAP dependerá del nivel de agua o no. Ok, esto es estamos hablando de un instrumento, de un equipo, ¿no? Para que se programa para porque dice que el niño siente que no respira bien con ese nivel de presión. Ahí tendrías que trabajarlo directamente con o sea, quien te proporcionó, quien te derivó para que el niño lo utilizara, va a ser mejor, ¿no? ¿Con quién hacemos los trámites de la constancia? Con los administradores de los grupos donde están. Y ojo, tengan mucho cuidado, y eso de repente se los comenta la licenciada Ceci, que realmente sean las personas que administran los grupos directamente de la página de ICADI, ustedes le dan un enlace. Esos enlaces ya sean grupo de Telegram, grupo de Instagram, grupo de lo que sea, con el administrador directamente, pero ahí les dan toda la información y cuando les dan la información, asegúrense que sea el administrador del grupo, porque sí nos ha pasado dentro de ICADI que han querido hacer como fraudes. Entonces, por eso los de ICADI no es como que de repente ellos de manera directa te vayan a mandar un mensaje, no. Para cuestiones de dudas relacionadas con el tema en específico, entonces ahí sí es conmigo. De constancias, información y todo eso, la verdad es que es información que yo
que yo no manejo, ¿va? Dentro del paquete de materiales que pagaremos incluyen tipos de encuestas. Miren, el día de mañana vamos a ver cuestionarios, pruebas que podemos aplicar. Las pruebas que se mencionan dentro del taller, esas se les proporcionan. Y el cuestionarios también. Tengo un bebé de mes y medio y no duerme 6 horas corridas. En el primer sueño duerme 4 horas y después vuelve a dormir y está despertando cada 2 horas. Está bien. O sea, no hay ninguna alteración en su sueño porque no quiere decir que tengan que dormir corrido el ciclo, recuérdenlo. Ellos, los bebés, duermen, sí, muchas horas, de 15 a 17 horas, pero lo duermen por ciclos. Entonces a veces es cada 2, cada 3 horas, o sea, duermen 2 o 3 horas seguidas y luego se despiertan y luego otra vez es normal. También depende por sus necesidades fisiológicas. El bebé come cada 3 horas. Entonces eso hace que se tengan que, perdón, que se tengan que estar despertando. Mira, ahí Alma ya nos dio información de costos de la clínica del sueño, el Hospital General. Mm. ¿Cuál es el trastorno del sueño más frecuente? Pues yo creo que, híjole, es que dependerá de ciertos antecedentes. Saben que también, por ejemplo, con personas que han vivido alguna situación traumática, alguna cuestión así, pues es muy común que presenten terrores nocturnos o pesadillas, ¿no? En algún momento hemos dado otro taller de trastorno, de trauma infantil y vemos que una manera en la que normalmente se da la sintomatología de algún trauma infantil es con un trastorno del sueño, ¿no? Porque lo decíamos, es ese momento en que la mente tiene contacto con el inconsciente y te lanza información. Entonces, cuando hay trastorno de estrés postraumático, pues obviamente se va a ver relacionado, ¿no? Con alteraciones de sueño, cuando hay alguna situación. Entonces, yo creo que eso. Y en niños pequeños, a lo mejor esa parte del apego, ¿no? De no poder dormir solos, todo esto, entonces ve alterada la rutina. Pero yo creo que los más comunes son las pesadillas y los terrores nocturnos, ¿no? Sí, tengo un paciente que de 6 años que llega, se quita los zapatos, los pone en la pared y está jugando con los pies en la pared. Comienza tu mamá que todo el tiempo lo hace y aunque esté dormido, ya sea en la pared o en otro lugar. Pudiese ser, fíjate, ahí sí podría ser el síndrome de piernas inquietas porque se mantiene de manera constante dentro del sueño y también en el día. Normalmente cuando hay síndrome de piernas inquietas a veces no es tan notorio en el día porque de manera natural nos estamos moviendo de manera constante, pero sale más a la luz cuando ya te acuestas y debería estar calmado, debería estar quieto y hay mucho movimiento, ahí es donde se nota más. Pero en este caso, pues como es muy notorio, habría que derivarlo, para ver que le hagan los estudios necesarios y ver si hay alguna deficiencia, ¿no? Ok. Muy bien, pues miren, acabé al ras de tiempo, justamente, en el tiempo exacto. Pero pues nos vamos a ver el día de mañana. Igual, Lick, no sé si nos quiera comentar algo antes de cerrar esta sesión. Pues prácticamente sería nada más para recordarles la retransmisión, porque muchas personas entraron a mitad de sesión, entonces a las 7 de la noche va a ser la retransmisión. Ahorita se les comparte lo que es el enlace en el transcurso del día, es a través de YouTube, para que pues bueno puedan ver la primera clase de manera completa o si no se les facilita conectarse a la hora en vivo a las 11. Mañana de igual manera a las 11 de la mañana, hora Ciudad de México. Y pues muchísimas gracias, maestra Daniela. Nos vemos mañana y gracias a las personas que nos siguen viendo, tanto en vivo como en retransmisión. Por mi parte sería todo y pues bueno.
Muy bien, pues nos vemos mañana, que pasen una excelente tarde, un excelente día y mañana nos vemos para continuar. Bye bye.